En los últimos meses, Raquel, me he estado planteando una cuestión que ya tiene que ver con los viajes. Y no me refiero exclusivamente a ir a un lugar de turismo, a pasar 3, 4 días, sino me refiero a viajar e intentar inmiscuirme, digamos, dentro de otra cultura que no sea la mía e intentar aprender de ella. Y los viajes, desde luego, lo que he podido concluir es que son absolutamente maravillosos y fundamentales. No sé qué opinarás tú. Enriquecen, enriquecen. Bienvenidos, amantes del saber. Para empezar a conocer bien el concepto de viaje, es muy importante, si no casi que fundamental, que conozcamos la etimología propia de la palabra viaje. Ujú. Sí, porque para usar bien un término hay que conocer sus orígenes y a qué responde. Y en este caso la palabra viaje surge en Cataluña con una derivación del latín. En latín se decía viaticum, que procede al mismo tiempo de la expresión vía ática. Es decir, estamos hablando de una vía, un camino, que por cierto la vía ática tenía connotaciones sagradas y se recorría para transformarse a uno mismo, como contamos en el primer podcast que hicimos en Ivox sobre los misterios de Eleusis. Con lo cual, esta connotación original de la palabra viaje, lo que nos está diciendo es que implica un camino que recordemos, como dijimos en otro capítulo de Despertando a Sofía, un camino que es inexistente por sí mismo, que solo existe con el caminar del caminante, como diría Machado. Con lo cual, en el viaje estamos hablando de una vía, un camino y de nuestro pasar por él. ¿Y cuál es entonces lo que supone el no viajar? ¿Qué término sería, mejor dicho, el de no viajar? Pues el de desplazarse. El de moverse desde un punto A hasta un punto B sin siquiera tomar nada de ese punto B y regresar a casa con un montón de fotografías en nuestro carrete, pero con pocas experiencias que de verdad nos hiciesen ver o nos hiciesen valorar el territorio, el punto geográfico en el que nos hemos encontrado durante un tiempo X. Así que la importancia del viaje es todo lo que nosotros podamos obtener de ese lugar hacia el que vayamos. Sí, porque el viaje depende en última instancia de nuestra existencia. No depende tanto de un traslado, como bien dices. Hay que diferenciar entre el traslado o el desplazamiento, que como has dicho es de ir del punto A al punto B. Pero si cuando vuelves al punto A, después de ese traslado, eres el mismo, no ha habido viaje. Y normalmente este es el tipo de viaje que se vende en la actualidad, es decir, un desplazamiento a ir a una cultura exótica y simplemente quedarnos como espectadores del mismo. Eso no es un viaje. Un viaje implica el desplazamiento del punto A al B y que cuando yo vuelva al punto A, seguramente volveré siendo otro. Volveré embebido de la experiencia vital de ese camino, del aprendizaje. Eso es un viaje que necesariamente no tiene por qué implicar un desplazamiento físico. Exacto. Viajamos también cuando leemos. No nos olvidemos, por ejemplo, del caso de Immanuel Kant, nuestro sabio de Königsberg, el actual Kaliningrado, de quien también tenemos un podcast de esta temporada en nuestro iVoox. También recuérdalo en iTunes y en Spotify desde hace muy poquito. Y recordemos que Kant prácticamente nunca salió de Königsberg. Sin embargo, no podemos decir que Kant no viajara, porque sin ir más lejos, como explicamos también en nuestro podcast, él fue una de las primeras personas que se planteó qué era la Ilustración, es decir, qué es lo que estaba pasando en Europa y más en concreto aún en Francia. Y todo esto lo podía saber a través de las letras. No hablamos exclusivamente de libros, sino de textos, de escritos que le llegaban a Kant y le hacían poder viajar y transportarse hacia otras realidades distintas de las que él tenía en ese momento concreto. Porque el viaje, al fin y al cabo, es un transitar, metafóricamente hablando, de nuestra psique, de lo que somos, un transitar que implica la transformación de uno mismo, con lo cual no hablamos en términos físicos necesariamente, ya que no somos solo materia, somos una persona, una construcción. A medida que vamos transformándonos, es un viaje. De hecho, la vida es un viaje. La vida es eso, la vida es real, es imbuirnos de la experiencia. Esto es viajar y no un traslado. Y no solo está la forma de libros para viajar sin moverse de casa, sino que todos habremos escuchado hablar de esos viajes astrales
en los que uno estando durmiendo en la cama o simplemente tumbado, a través de lo que sería algo así como un estado alterado de conciencia, puede llegar a desplazarse hacia otro lugar. Y ya no solo con los viajes astrales, sino que en el primer podcast que grabamos también de los misterios de Eleusis, que ha mencionado Raquel hace un momento, os hablábamos del poder del psilocibe, de esas setas, de esos enteógenos, de esos hongos que podemos encontrar en culturas antiquísimas, por ejemplo en Sudamérica. Y es que lo que se dice que está ocurriendo cuando alguien toma ayahuasca, que ya va más allá de los psilocibes, setas, hongos o lo que sea, es que verdaderamente está viajando. Porque, aun sin desplazarse físicamente, está consiguiendo llegar a otro lugar, ese que le provoca el estado alterado de conciencia, obtener algo de esa otra realidad y aplicarlo en su vida cotidiana. Sí, y además en ese caso podríamos decir incluso desde un punto de vista neurológico, pasar de un estado de conciencia normal como el que tenemos ahora, bueno, normal, habitual, más bien, porque la conciencia no es normal, si no la encontraríamos más a menudo en la naturaleza. Pero pasar de un estado como el de ahora a un estado alterado de conciencia es viaje, en tanto que estamos cambiando de una forma de ser nuestra a otra y encima volveremos enriquecidos por la experiencia vital, pero incluso a nivel cerebral encontramos cambios, es decir, encontramos que se da un movimiento de lo que somos, en el fondo. En consecuencia, un viaje necesariamente implica una voluntad también del que se mueve, metafóricamente o físicamente hablando, es decir, una voluntad de ir a un lugar, si implica un traslado, para embeberse de una cultura y enriquecerse. Y si el camino es como el que has dicho, de un viaje más metafórico, más espiritual, estamos hablando de esa voluntad de volver enriquecido. Y tampoco se piense en todos los que nos estén viendo que intentamos hacer apología de las drogas, nada más lejos de la realidad, sino mostraros otra manera distinta de entender lo que un viaje puede ser, porque incluso nosotros aquí mismo, si empezáramos a realizar un ritual, el que fuera, alrededor de esta mesa circulando, puede que en algún momento consideráramos que aquí mismo hemos realizado un viaje, sin salir de este perímetro que tenemos escasamente aquí, es decir, un viaje trasciende de todo lo que nosotros entendemos. ¿Y por qué queremos diferenciar lo que es un viaje de lo que es desplazarse? Pues porque a día de hoy nosotros, generación millennial, también generación Z, nos acostumbramos a movernos por otros países, muchísimo dentro de la Unión Europea, igual en Latinoamérica, y hacer multitud de fotografías de los monumentos que hemos visto, del plato de comida que nos acabamos de comer y de un millón de cosas más, regresar a casa con todas esas, como decía antes, fotografías en el carrete, pero con nuestro viaje vacío, sin que hayamos obtenido nada. Y no acaba ahí la cosa, porque también estamos viendo a día de hoy gente que, por ejemplo, se va a las favelas en Río de Janeiro y a través de un autobús turístico intenta observar, como si aquello fuera un zoo, lo que está pasando en ese lugar. O igual que si vamos a la sabana africana y hacemos un tour para ver los animales y no nos metemos dentro de la cultura humana que habita con esos animales. Lo importante no es que nosotros veamos lo que pasa, sino que lo importante es que nos sepamos meter dentro de la cultura que rodea a todo el entorno que tenemos nosotros en el momento en el que hemos viajado. Es que lo importante no es tanto, como bien dice, ser espectador, como ser el ser que vive la realidad. La vida, hemos dicho que es un viaje, y cuando nos desplazamos, que hay que diferenciar entre el desplazamiento y el viaje en sí, lo que debemos hacer para que eso se convierta en viaje debe ser embebernos y vivirla. Es decir, vivir allá donde vayamos, pero yo iría más lejos. Han nombrado antes que aquí dentro podemos hacer un viaje si hacemos ciertas ritualísticas. Seguramente todos hemos tenido conversaciones que nos embelezan tanto que resulta que se te olvida el entorno incluso en el que estás, la hora incluso, se te pasa el tiempo, pasa todo volado. De repente esa conversación ha sido un viaje a una dimensión entre tú y esa persona en la que habéis conectado. Pero incluso diría, indicando desplazamiento, nosotros seguramente, le ocurre a todo el mundo, vivimos cada uno en una ciudad que solemos considerar simple, queremos hacer viajes largos y ver cosas muy distintas a la nuestra. Seguramente muy cerca de nuestras casas haya sitios que merece la pena visitar. Puede ser un pequeño templo antiguo, aunque no promulguemos ninguna religión en concreto.
Resulta que ese pequeño templo puede guardar una pequeña historia. Si me muevo unos metros y lo visito, de repente vuelvo a mi casa enriquecida y he hecho un gran viaje, un viaje que puede aportar mucho más que uno de larga distancia si lo he aprovechado adecuadamente y he aprovechado las vivencias. Y por supuesto, quedarse como espectadores lo que hace es perder una oportunidad para hacer un poco más. Por sacar, como siempre hacemos también, una pequeña conclusión acerca de lo que viajar y desplazarse es, más que sacar una conclusión, en realidad lo que tenemos que hacer es pediros que por favor viajéis y no os desplacéis. A nosotros en realidad no nos afecta cómo lo hagáis, sino que es una cuestión vital, es una cuestión de que sepamos aprovechar aquellos lugares a los que nos desplazamos y también es una cuestión de respeto. Recordemos que el entorno en el que nosotros vivimos no es un zoo. No queremos que nadie venga a nuestra casa a fotografiarnos para saber de qué manera vivimos, sino que si quieren vivir como nosotros, se metan en casa y vean de qué manera almorzamos, de qué manera cenamos y de qué manera tenemos el ritual de antes de irnos a dormir. Así que desde luego lo que toca es viajar. No solo respetar la cultura ajena en cuanto que no es un zoo, sino respetarnos a nosotros mismos, porque cuando hacemos un montón de fotografías y después las enseñamos como si hubiéramos embebido en esa cultura, cuando no es cierto, en el fondo nos convierte a nosotros en el protagonismo de un zoo en las redes sociales. Es decir, estamos exponiéndonos a una cosa que no es real. Pregúntense qué quieren ser, espectadores o protagonistas de una vivencia que le enriquezcan. Ahí está la clave. Yo me pido protagonista. Yo también. Y ahora ya sí, toca el momento en el que nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias por estar con otro programa más, otro vídeo más de Despertando a Sofía, de Filosofía Televisión. Ya sabéis que no solo nos podéis encontrar a través de Facebook, a través de YouTube, sino que también estamos en Twitter, en Instagram, en eBooks, en iTunes, en Spotify. Así que buscadnos y ayudarnos a seguir promoviendo todo este amor al conocimiento entre todos vuestros amigos y familiares. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Un auténtico placer. Quédate con nosotros amando al conocimiento, quédate con nosotros viajando. Hacia Sofía. Hacia Sofía.